Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionada de compartir con ustedes hoy un tema que sé que muchos han estado esperando, la intrigante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno mediático. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en la pregunta que resuena en la mente de sus seguidores: ¿aún existe amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Qué motivó su ruptura y qué perspectivas de futuro se vislumbran para esta pareja que cautivó al mundo? Acompáñenme en este viaje donde analizaremos rumores, hechos, declaraciones y, sobre todo, buscaremos la verdad detrás de esta historia que para muchos aún no ha llegado a su capítulo final. Pero antes de comenzar, les pido un pequeño favor. Si disfrutan del contenido que creo, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Su apoyo es vital para que este espacio siga creciendo y ofreciéndoles los análisis más completos y entretenidos sobre sus celebridades favoritas. Gracias de antemano. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos convoca. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que al unirse evocan imágenes de romance, pasión y un éxito sin precedentes gracias a la serie Senkalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, superó la ficción y se materializó en una relación real, al menos durante un tiempo. Los vimos juntos, enamorados, disfrutando de viajes, compartiendo momentos especiales a través de sus redes sociales, haciendo suspirar a millones de fans alrededor del planeta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no es un estado permanente. De repente los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los ignoraron, atribuyéndolos a simples especulaciones malintencionadas. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, su interacción en redes sociales disminuyó drásticamente y finalmente llegó la confirmación oficial: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia generó una ola de conmoción y tristeza entre sus seguidores. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida se había desmoronado? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos argumentaban que la presión mediática había sido abrumadora. Otros señalaban diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades profesionales. Incluso se mencionaron terceras personas involucradas, aunque ninguna de estas hipótesis fue confirmada de manera oficial. A pesar de la ruptura, la esperanza de una reconciliación nunca se extinguió por completo para muchos de sus fans. La química entre Kerem y Hande era tan innegable, tan palpable, que muchos se resistían a creer que todo había terminado definitivamente. Y aquí es donde surge la pregunta central: ¿aún existe amor entre ellos? Para intentar responder a esta interrogante, vamos a analizar algunas pistas que hemos podido recopilar. En primer lugar, es crucial recordar que ambos han mantenido una postura muy discreta con respecto a su vida personal tras la ruptura. Evitan hablar directamente el uno del otro en entrevistas y se abstienen de hacer comentarios explícitos sobre su relación pasada. Esta actitud, lógicamente, dificulta enormemente conocer sus verdaderos sentimientos. No obstante, hay ciertos detalles que no pasan desapercibidos. Por ejemplo, la forma en que se refieren el uno al otro cuando inevitablemente son preguntados al respecto. A pesar de la separación, siempre hablan con respeto y afecto. No se percibe resentimiento ni rencor en sus palabras. Por el contrario, se observa un cierto cariño y agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos. Esta actitud sugiere que aunque la relación romántica haya terminado, aún existe un lazo emocional entre ellos. Otro aspecto relevante es la reacción de sus fans ante cualquier interacción, por mínima que sea, entre ellos. Un simple like en una publicación de Instagram, un comentario en una fotografía, una coincidencia en el mismo evento, todo se interpreta como una señal de que la llama sigue viva. Aunque es cierto que muchas veces estas interpretaciones son exageradas y alimentadas por el deseo de verlos juntos nuevamente, no podemos negar que existe un anhelo profundo por parte de sus seguidores de que retomen su relación. Este fervor demuestra el impacto que tuvo su romance y la huella que dejaron en el corazón de quienes los admiraban. Además, debemos considerar que el tiempo que pasaron juntos fue muy intenso. No solo compartieron un proyecto profesional exitoso, sino que también construyeron una relación personal profunda. Se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, celebraron sus logros y vivieron experiencias inolvidables. Es muy difícil borrar de la noche a la mañana una conexión así.
Los recuerdos compartidos, las risas, los desafíos superados juntos, todo eso deja una marca imborrable en la memoria y en el corazón. Por supuesto, también es importante ser realistas y analizar la situación desde una perspectiva objetiva. Las rupturas son procesos dolorosos y complejos. Pueden dejar heridas profundas y cambiar la forma en que vemos a la otra persona. Es posible que Kerem y Ande hayan llegado a la conclusión de que, a pesar del amor que sentían el uno por el otro, no podían seguir juntos. Quizás sus caminos tomaron direcciones diferentes y la relación se volvió insostenible. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias y los obstáculos que se presentan en la vida. En este sentido, también hay que considerar el impacto de la fama en sus vidas. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser muy difícil para una relación. La presión de los medios, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden desgastar incluso la relación más sólida. La constante atención mediática puede generar estrés, ansiedad y dificultar la comunicación entre la pareja. Es posible que Kerem y Ande hayan sentido que la fama era un obstáculo para su relación y que necesitaban alejarse del foco público para proteger su bienestar emocional. Otro factor a considerar es la etapa de la vida en la que se encontraban ambos. Kerem y Ande son jóvenes y están en la cúspide de sus carreras. Es posible que hayan sentido la necesidad de enfocarse en sus proyectos profesionales y de explorar nuevas oportunidades sin las ataduras de una relación. A veces es necesario tomarse un tiempo para uno mismo, para crecer y desarrollarse como individuo antes de comprometerse plenamente con otra persona. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Aún existe amor entre Kerem y Ande? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla ni definitiva. Nadie excepto ellos mismos sabe con certeza qué es lo que realmente sienten. Sin embargo, podemos afirmar que, a pesar de la ruptura, es evidente que existe un cariño y un respeto mutuo. La química que los unió en la pantalla y fuera de ella no desaparece fácilmente. Es posible que en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. Quizás el tiempo cure las heridas y les dé la oportunidad de volver a intentarlo. O quizás no. Quizás su relación haya evolucionado hacia una amistad profunda y duradera. Lo que sí es seguro es que la historia de amor entre Kerem y Ande ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es que al final, todos nos identificamos de alguna manera con las historias de amor que vemos en la pantalla. Nos emocionamos con los romances, sufrimos con las rupturas y soñamos con el final feliz. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que el amor es complicado, impredecible y a veces doloroso. Pero también nos recuerda que el amor puede ser hermoso, mágico y transformador. Nos enseña que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y comunicación, y que no siempre funcionan como esperamos. La historia de Kerem y Ande también nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos o no las compartimos. Es fundamental recordar que cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca y que nadie tiene derecho a juzgar sus elecciones. Como fans podemos admirar a nuestras celebridades favoritas, pero debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. En conclusión, aunque no podemos afirmar con certeza si aún existe amor romántico entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, sí podemos decir que existe un cariño, un respeto y una conexión que perduran a pesar de la ruptura. El futuro es incierto, pero la esperanza de sus fans sigue viva. La historia de esta pareja nos enseña que el amor puede tomar muchas formas y que a veces, las segundas oportunidades existen. Nos recuerda que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz de cuento de hadas, pero que siempre dejan una enseñanza y una huella en nuestras vidas. Y bien, hemos llegado al final de este análisis en profundidad de la relación entre Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los altibajos de su romance y de mis reflexiones sobre su futuro. Ha sido un placer compartir mis pensamientos con ustedes y escuchar sus opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre su ruptura? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de su historia de amor? Los leo con atención. Y ahora sí, el último llamado a la acción.
Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.